Hoy quiero compartirte cómo comenzó mi camino en el yoga y por qué se volvió algo tan importante en mi vida. Lo que empezó por simple curiosidad terminó transformando mi vida por dentro y por fuera. Antes del yoga quiero contarte cómo me sentía física y emocionalmente. Antes de iniciar con yoga, físicamente me sentía bien, pero no tan fuerte, la verdad. Siempre he hecho ejercicio, pero cuando inicié con yoga todo fue distinto porque te haces un poco más consciente. Bueno, conforme vas practicando y haciendo las cosas, te vas haciendo más consciente del cuerpo, de la respiración, de cuánto aire entra, cuando inhalas, cuánto sale, la capacidad que tienes de sostener quizá el aire adentro y quedarte sin aire por completo, hacer ejercicios de respiración, no solamente ejercicios con el cuerpo, ya sabes. Emocionalmente yo me sentía bien. Personalmente yo no llegué sintiéndome mal o buscando una respuesta en el yoga. La verdad es que en ese momento que yo inicié con yoga fue porque yo pertenecía a un grupo de jóvenes líderes en donde en alguna ocasión uno de mis compañeros empezó a salir con una maestra de yoga. De ahí nos dieron como una entrada libre a un estudio de yoga por, creo que fue una semana. Y yo no fui toda la semana, pero agarré un día que me quedé a 3 clases. Así que mi primer clase de yoga, pues no fue una, fueron 3. Entonces fueron 3 horas seguidas. Hice primero vinyasa, luego hice aero yoga y al final hice ashtanga. Las 3 clases seguidas. Ashtanga me tronó. Me refiero a me tronó en el sentido de que era la primera vez que hacía yoga en mi vida y lloré. Lloré en una postura, no puedo recordar exactamente cuál fue la postura en la que lloré, pero fue muy raro. El maestro solo se acercó conmigo y me preguntó que si yo estaba bien, y le dije que sí, que estaba bien. Se alejó y me dio mi espacio. Al finalizar la clase llega y me pregunta: oye, ¿tienes algo? ¿Te dolió? No sé qué, ¿te sientes mal? ¿O qué fue lo que sucedió para que lloraras? Le digo: no, la verdad es que no tengo idea, yo estaba haciendo todo normal, siguiendo las instrucciones, haciendo la práctica de Ashtanga, cuando de repente empecé a llorar. No tengo ni idea de por qué lloré. Y me dice: no te preocupes, es algo normal, esto sucede, lo que pasa es que se abren cosas distintas a nivel un poquito más emocional a través de lo físico. Y yo como, ok. Entonces, en mi primer práctica, que fue la de Vinyasa, la primera hora de clase de ese día, yo me sentí bastante bien. Me sentí con mucha energía, me sentí muy contenta, me sentí bastante bien. En la segunda, que fue aero yoga, me frustré un poquito, la verdad, porque son movimientos diferentes a los que normalmente hacemos sobre un tapete. Y además de eso, la cosa es que como que estiras más porque pones un pie sobre una tela y entonces te deslizas y se abre todo y es como que tienes que hacer muchísima fuerza y al mismo tiempo estirarte muchísimo. Y a pesar de que me parece que siempre he sido una persona que tiene flexibilidad, quizá no la mejor flexibilidad, pero sí algo de flexibilidad, fue duro, pero al mismo tiempo fue divertido, fue muy divertido colgarte en una tela, ponerte de cabeza, que son cosas que personalmente me atraen y se me hacen súper divertidas, interesantes y así. Y en mi tercer clase, que fue Ashtanga, o sea, en el mismo día, me sentía un poco más perdida, porque como es una secuencia que ya está preestablecida y las personas que normalmente hacen Ashtanga pues ya no necesitan una guía como una persona principiante, alguien que no conoce nada, que no sabe nada de yoga. Entonces, pues yo me daba cuenta que la gente iba fluyendo y respirando y moviéndose con total libertad, más o menos se sabían la secuencia, etcétera.
Yo no, pero pues hacía lo mejor que podía. Creo que no lo hice mal. O sea, para haber sido mi primer clase de Ashtanga, siento que fue una buena práctica. Y solamente eso, que al final de la clase, casi al final de la clase, fue que yo rompo en llanto sin tener idea de por qué sucede esto. En ese primer acercamiento que yo tuve con el yoga, yo me quedé un poco movida por el hecho de que lloré. Prácticamente se podría decir que en la primera clase, a lo mejor fue porque hice 3 horas seguidas, no lo sé. No fue en una postura de apertura de cadera, no fue en una postura de apertura de pecho, fue en otra. Les digo, no recuerdo exactamente la postura, pero casi estoy segura que es Halasana, porque yo tengo cierta aversión a esa postura. Para mí es la peor postura que existe en el mundo. Halasana es la postura del arado. Entonces, aquí te voy a dejar la postura de Halasana para que la conozcas si no la conoces. Y entonces, hacer estas prácticas seguidas, sentir estas cosas que sentí, me hizo decir, sí vuelvo a yoga, me gusta. Pero no regresé a ese estudio, me parece que pasaron unos años, no recuerdo exactamente. Y después empecé a ir a yoga en un gimnasio. Y la verdad es que me gustaron bastante. La clase a la que iba en el gimnasio era Vinyasa Yoga. Entonces me di cuenta que en realidad había como todo un mundo de yoga en donde podías experimentar con el cuerpo conforme te ibas moviendo. Me gustó muchísimo. Y la verdad, el maestro a mí me parece bueno. Este maestro hizo que yo me enamorara del yoga y dijera, quiero profundizar un poco más. Después pasa que mi hermano me dice, lo que tú haces no es yoga. Y yo, entonces, ¿qué es? Lo que tú haces no es yoga. Por eso dime qué es lo que yo hago. No te voy a decir. Tú investígalo, tú búscalo. Y busco una certificación de yoga. Yo lo hago nada más para saber que era yoga, no para ponerme a dar clases. Y cuando termino la certificación, se abre un espacio en el estudio de yoga donde yo me certifiqué y ponen en el grupo, oigan, está este espacio para dar clases, tal hora, no sé qué, ¿quién lo quiere? Y yo lo quiero. Fue como, ok, puedo hacerlo, tengo el tiempo, puedo ir a dar la clase, puedo experimentar lo que es dar clases a alguien más. Y a partir de ahí empecé a dar clases de yoga, que fue a finales del 2021. Hasta la fecha sigo dando clases presenciales y pues ahora doy clases en este canal, que espero que lo estés disfrutando tanto como yo lo hago. Y ahora quiero contarte un poquito de qué es lo que ha cambiado en mí desde que inicié yoga. Te puedo decir que han cambiado varias cosas en mí. Una de ellas es que cuando yo inicié a hacer yoga sentía mi cuerpo más fuerte. Yo hacía otro tipo de deportes, pero en ese entonces solamente estaba yendo al gimnasio a levantar pesas. Y bueno, a la edad que tenía, como que vas al gimnasio y levantas el peso, no sé qué, pero en realidad no sentía como que, no, sí me exigía, pero quizá no era tan consciente como lo puedo ser ahora. Eso también, o sea, el nivel de conciencia que tenía en aquel momento al momento de ahora, creo que es muy distinto. Creo que soy una persona que percibe más rápido lo que le hace bien, lo que le hace mal, escucho a mi cuerpo de una manera más intuitiva, pero también de una manera más amorosa. Entonces me puedo dar cuenta de cosas en mi cuerpo así, rapidísimo. Puedo llegar con un doctor y decirle, siento esto, esto y esto de esta forma cuando hago esto, por ejemplo, ¿no? Obvio, no estoy diciendo como mucho en concreto, pero a lo mejor un dolor de rodilla. Me punza cuando la doblo. O
siento un piquete cuando le pongo más peso, o cuando estoy haciendo un desplante o una sentadilla o cosas así. Son muy específicas las indicaciones que yo le puedo dar a un médico sobre mi cuerpo. Entonces soy mucho más consciente de mi cuerpo, soy mucho más consciente de mis pensamientos. Cuando llega un momento de crisis, porque hay momentos de la vida que te sacan de tu zona de confort, de tu zona segura, etc. Cuando he tenido momentos así, quizá no me doy cuenta así de rápido, pero me doy cuenta mucho más rápido que antes. A lo mejor pasan un par de minutos, 5 minutos y digo, esto está bien, esto está mal, esto me incomoda, no sé qué, y entonces busco mi zona segura. La vida te presenta situaciones en donde te exaltas de repente y es como, a ver, no, espérate, respira, respira. Tú sabes respirar, concéntrate, estás aquí, no sé qué, y sola puedo regresarme al momento presente de una manera más rápida. Y creo que eso es precioso, maravilloso. Creo también que el yoga me ha hecho un poco más sensible. Siempre he sido una persona sensible, siempre he sido una persona hasta cierto punto romántica. Y ahora conecto bastante bien con mis emociones y sé exactamente qué es lo que siento. Puedo darle el nombre a estas emociones conforme van pasando y también es muy bello. Es algo muy bello en el proceso de la vida. El día de hoy yo te puedo decir que el yoga representa en mi vida cosas muy bonitas. Conexión, amor, aprendizaje, enseñanza, compartir, conciencia, paz, tranquilidad, claridad. Me gusta bastante vivirlo, aprenderlo y también me gusta mucho compartir y que las personas me puedan decir que hice algo pequeñito, algo bueno por ellos, que se desestresaron del día, dejaron de pensar en X o Y problema. Eso cuando están en la clase, pero también luego pasa que llegan después de la clase y te dicen, me quedé con estas sensaciones de la clase, ahora me siento como más tranquilo, más no sé qué, o solté esto o aquello, me siento más libre, muchas gracias. Entonces, la verdad es que compartir también es muy bonito y por eso estoy aquí ahora compartiendo este mensaje, compartiendo lo mucho o poco que puedas saber de yoga para que, para que tú también lo disfrutes, así como yo lo disfruto. Tengo que decirte que el día de hoy sé perfectamente que el yoga no se trata de las posturas, no se trata de alcanzar a tocarte los pies, no se trata de tener flexibilidad o de pararte de manos, de cabeza, etc. El día de hoy yo te puedo decir que el yoga se trata de conexión interna. El yoga toca el alma, la toca. Con el yoga visitas el alma, te conoces un poco más. Y ahora que conoces un poquito más de mi historia, de mí, me gustaría leerte en comentarios para saber cómo iniciaste en el mundo del yoga, cuál fue tu primer acercamiento, o si estás iniciando conmigo. Me encantaría saberlo, me gustaría mucho leerte en los comentarios y poderte responder. Y para finalizar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y te veo en el siguiente video.